Para mí es un placer estar moderando este panel y formar parte de este evento público y privado que organiza la asociación hace tanto tiempo. Es el 7º encuentro. Yo me sumo en este y yo no hace tanto tiempo que formo parte de la asociación, si bien yo trabajaba en una empresa que era parte y apoyaba las actividades de la asociación, sino que hace más o menos 1 año y medio o 2 que me sumo. Y con esto les quiero transmitir que la asociación me ha recibido con los brazos abiertos. He podido colaborar y creo que eso es importante que todos lo sepamos, porque en algún punto la cultura que tanto hablaron en los paneles anteriores como el país no se cambia con unos pocos trabajando. Entonces, así como me recibieron a mí en la asociación y hoy formamos un excelente equipo con todos los que trabajamos para organizar el encuentro, también los invito a ustedes a que se acerquen a la asociación para que conozcan la certificación. Y creo que es ese granito de arena que a veces conversamos todos para poner y para empezar a modificar de un poco la cultura y nuestro país también. Hoy me toca moderar un panel que me encanta, que tiene que ver con contrataciones y financiamiento. La ley de responsabilidad penal, tan conocida por todos los que estamos acá en este auditorio, ha generado una revolución, ¿no?, en las empresas. Las empresas han empezado a trabajar en programas de integridad e incluso hay algunos organismos del Estado, del sector público, que han empezado a trabajar con anterioridad a la sanción de la ley. Cuando damos clase en la certificación de ética y compliance, que comienza en septiembre, siempre hablamos de la ley, hablamos del artículo 24, que por ahí para el que no es abogado, son, digamos, que en algunas ocasiones para contratar con el Estado Nacional necesitamos contar con programas de integridad y a su vez los organismos o el sector público en esos casos, vamos a ver ahora que nos cuentan ellos, pero en principio pedían los 3 requisitos obligatorios que tiene que tener todo programa de integridad y hoy nos vamos a centrar en uno de ellos, que son las reglas o los procedimientos específicos para evitar ilícitos en el marco de concursos, procesos licitatorios o ejecución de contratos administrativos. ¿Dónde está lo privado? Porque son todos del sector público. Bueno, todo lo que ellos van a contar y todo lo que ellos hacen repercute de manera directa, impacta en forma directa en todo lo que hacen las organizaciones, porque son ellos los que en algún punto nos van dando las exigencias o los recaudos de los que todos nosotros tenemos que cumplir como empresa privada para obtener financiamiento o para que el Estado pueda contratar con nosotros. Entonces quiero empezar hablando con Mónica, que está en la Dirección Nacional de Vialidad, porque Vialidad fue pionera en materia de solicitar en sus licitaciones este requisito, esta cláusula de integridad, incluso antes de que saliera la ley y mismo el decreto 277 que después estableció algunos recaudos para el momento en que se debe presentar. Entonces, quería comenzar con Mónica para que ella nos cuente cómo fue que empezaron con esto y qué obstáculos tuvieron que sobrepasar. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias a la asociación y a Leo por convocarme. Sí, en realidad es cierto que Vialidad Nacional fue pionera en el pedido de los programas de integridad en relación a las contrataciones, algunas contrataciones, incluso antes de la sanción de la ley. Pero quería empezar un poquito antes y contarles un poco por qué hay una unidad de ética y transparencia en Vialidad Nacional, ¿sí? La creación de la unidad es de mediados de 2016 y fue decisión de las autoridades de Vialidad Nacional y de la Oficina Anticorrupción de que haya una unidad de esas características en el ámbito interno de Vialidad Nacional. ¿Cuál era el contexto en 2016, mediados de 2016? Bueno, Vialidad Nacional ya tenía antecedentes negativos, ya había una denuncia presentada antes de la creación de la unidad sobre irregularidades en la obra pública, que hoy está en juicio oral. Y además era uno de los organismos con uno de los presupuestos más altos, ¿sí?, y que hacía obra pública. Entonces, dados ese contexto, esas condiciones, se decidió que haya una unidad de ética y transparencia que se dedique a impulsar medidas de integridad internamente y a controlar la corrupción en la obra pública, ¿sí? Ese es el contexto y en eso empieza. Se hicieron muchísimas cosas en relación, no voy a robar tiempo porque ya sé que no se puede, pero básicamente en lo que nos interesa hoy, que es el tema de los lineamientos de integridad en las contrataciones públicas. Y todavía antes de la sanción de la ley, y en este contexto que les contaba primero, la Unidad de Ética y Transparencia, junto con el área de licitaciones y contrataciones,
que actuamos juntos siempre, la verdad es un gran equipo, además trabajan muy bien. Lo que hicimos fue, en principio, implementar políticas de integridad para proveedores dentro de los pliegos. Hasta ese momento, Vialidad no tenía nada en los pliegos de integridad, ¿sí? Entonces, se establecieron pautas, prácticas prohibidas para los proveedores, se estableció también los deberes de los proveedores y se estableció también un canal de denuncia invitando a los proveedores y a los oferentes a que pudieran hacer denuncias sobre irregularidades en relación a corrupción, ¿sí? Ese fue el puntapié inicial de Vialidad en 2016, ¿sí? Donde todavía nadie hablaba y no había este estallido que se produjo a partir de la sanción de la ley. Ese es el primer escenario. Después tenemos, sí, la sanción de la ley de responsabilidad penal en diciembre del 2017 y previo a su entrada en vigencia, Vialidad ya tenía las contrataciones de participación público-privadas y ya se le venían encima y fue decisión de Vialidad Nacional incorporar en los pliegos de las contrataciones de participación público-privado esta exigencia de la acreditación de la implementación del programa de integridad, ¿sí? En un universo, en un sector donde todavía sabíamos bien que no era un sector que se caracterizara por tener programas de integridad. Entonces, en ese caso, la diferencia es a lo que pasa hoy con las PPP que puedan salir ahora, es que se solicitó que esos programas de integridad no sean presentados en las ofertas, sino que sean presentados una vez constituida la sociedad vehículo, al momento previo a la firma del contrato, ¿sí? Eso por un lado, en relación a antes de la vigencia de la ley. Pero ahora les pido que se sitúen, ¿sí? El día, no sé si fue en diciembre la sanción de la ley, no me acuerdo, pero piensen el día después de la sanción de la ley, nosotros sentados en Vialidad Nacional, hagan ese ejercicio sin nada escrito, porque no había reglamentación del decreto, no había, como hay hoy, un formulario que diga cómo tenés que describir tu programa de integridad como declaración jurada. No había nada más que incertidumbre, ¿sí? En ese sentido, el trabajo que vos me preguntas de anécdota fue del día a día de remangarnos junto con la gente, mi equipo, que es un equipo chico, pero de grandes profesionales, que yo puedo estar acá porque ellos están en Vialidad ahora, así que les agradezco también a ellos. Y del equipo de licitaciones y contrataciones con los que trabajamos codo a codo, como les decía recién, y de sentarnos y decir cómo hacemos para cumplir con la norma y exigirle a nuestros proveedores, que sabemos que el sector no tiene programas de integridad, que empiecen a tener programas de integridad para poder contratar con nosotros. ¿Cómo hacemos con eso para no limitar con esa exigencia la concurrencia y para poder seguir contratando? Porque en definitiva, Vialidad Nacional necesita del ámbito privado para poder llevar a cabo y satisfacer el interés público que tiene delegado, ¿sí? Entonces, ese fue el tema, ¿no? Y bueno, nos pusimos a trabajar y en ese sentido lo que hicimos también fue definir cómo tenían que acreditar esa implementación de los contratos de los programas de integridad. Y bueno, y una de las cosas que hicimos en ese sentido fue decir que podía ser por una declaración jurada, que se podía explicar. Fue bastante amplio porque teníamos que darle la posibilidad al sector privado de que nos pueda explicar porque ellos tampoco, no existían los lineamientos en ese momento, ¿sí? Los lineamientos vinieron después. Entonces, hoy en día es fácil pensar toda la normativa que hay, toda la regulación, pero si me preguntan a mí, ese fue el momento más crítico y de mayor creatividad que tuvimos en Vialidad Nacional. Y bueno, y si bien no fuimos los que más lejos llegamos en relación a lo que pudimos resolver sobre materia de integridad, como por ahí sí hizo el vice, o sea, el vice avanzó mucho más que nosotros, sí fuimos los que dimos el puntapié inicial, incluso cuando todavía no estaba en vigencia la ley. Muchas gracias, Mónica. No, de nada. Sigo en orden cronológico porque en principio fue la Dirección Nacional de Vialidad la que comenzó, como decíamos antes, de la sanción de la ley. Y después tenemos al Banco Nación y muchos de ustedes que trabajan en empresas y habían solicitaron financiamientos, de la noche a la mañana se encontraron con que el Banco Nación nos pedía un determinado certificado para acreditar que teníamos un programa de integridad con determinados recaudos para que nos otorguen ese financiamiento. Y ahora hablemos con Cristian de ese tema, porque cuando surge la causa de los cuadernos, ¿no? Ahora lo va a contar Cristian,
gran parte de las empresas involucradas en los cuadernos eran clientes del banco. Entonces, Cristian, te agradezco tu presencia y te pregunto, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue? Bueno, así como lo contás. Yo trabajo en la unidad de ética y cumplimiento del banco, parecido a lo de vialidad. A partir del 2015 empezamos, en el 2016 continuamos con una reformulación de la unidad y estábamos trabajando en todos temas de ética y de integridad hacia adentro, hasta que pasó lo de los cuadernos, ¿no? Y hacia adentro estamos bien, tenemos políticas de integridad, de conflictos de intereses, estatuto del personal, bueno, todo lo que cada uno trabaja puertas adentro de la empresa. Cuando salen los cuadernos, fue una bomba. Empezamos a revisar dentro de esos cuadernos quiénes estaban mencionados y nos dimos cuenta que saltaban todos los positivos que el banco financiaba a esos clientes. Y bueno, ahí, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos con esta bomba? Porque digo, estamos financiando, por un lado estamos cumpliendo con temas de integridad hacia adentro, ¿qué hacemos hacia afuera con nuestros clientes? Y ahí recuerdo las palabras de la certificación en ética y compliance que tiene que venir desde arriba hacia abajo. Bueno, hicimos eso. Fuimos a ver al directorio, le dijimos a los directores justamente del Comité de Ética y de Cumplimiento, está pasando esto. O sea, estamos financiando a clientes que están mencionados en los cuadernos. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a ir hacia algo más? ¿Pedimos algo? No nos gustaba la idea de no hacer nada. Tampoco había mucho afuera implementado, entonces empezamos a trabajar en el pedido de una declaración jurada, que es la que mencionás, Leo, de integridad. Y por lo menos dijimos, bueno, empecemos a conocer qué es lo que está haciendo cada una de estas empresas que nosotros financiamos en materia de integridad. Y ahí armamos una declaración jurada y cuando llegamos a la declaración jurada le preguntamos cuáles son los elementos del programa de integridad que tienen, un código de ética, línea de denuncias. Después les quiero mostrar unos resultados porque ya llevamos casi 200 grandes empresas relevadas. Les quiero mostrar para que vean los resultados de ese relevamiento. Le hicimos un montón de preguntas en un cuestionario y nos quedamos solo con eso. ¿Quién firma la declaración jurada? Y pidamos el responsable de compliance. ¿Solo el responsable de compliance o que lo acompaña algo más? Y nos generaba dudas de solo el responsable de compliance que firme esa declaración jurada. Y ahí empezamos a ver qué podíamos pedir de más y pedimos una certificación del auditor externo de esa empresa. Teniendo en cuenta que el auditor externo, yo fui auditor externo mucho tiempo en el banco, que el auditor externo tiene que cumplir con normas de integridad. Y obviamente el informe tiene que estar certificado por el Consejo y que si no el Consejo ejerce sobre mí un poder de policía si yo no cumplo con algo de lo que mencionamos. Y ahí arrancamos a pedir. Y fue lo que comenta Vialidad, tirarnos a la pileta y ver qué pasaba, porque digo, vamos a ser el primer banco que empiece a pedir esto a sus clientes comerciales, grandes empresas, ¿qué pasará? Y tuvimos un montón de ruido, no, que son los únicos que me piden esto, que ningún otro banco me lo piden, llamados por teléfono, siempre hay porque le estamos pidiendo a grandes empresas, pero bueno, teníamos sí la consigna del directorio bien firme de ir a avanzar en materia de anticorrupción en este aspecto. Y cuando arrancamos con la declaración jurada también fue un tema para los contadores. Me imagino acá que en compliance la mitad debe ser contador, la mitad abogado. En general, en compliance es siempre con los que te encontrás o son abogados o son contadores o vienen de económicas o de jurídicas. En el caso mío soy de económicas. Y ahí nos encontramos con contadores que cuando te daban la certificación te ponían, mirá, el cliente... le revisé los estados contables, le revisé el código de ética y en función a esto cumple. Y nosotros lo que decíamos es, no, yo no quiero que me digas si tiene un código de ética y los estados contables, no me interesan los estados contables. Yo lo que quiero que me digas es si del punto A hasta el J, lo que me dijo que cumple, lo tiene. Y ahí nos empezamos a encontrar con algunas rectificaciones y con gente que no presentaba por ahí la declaración porque evidentemente estaba. Y ahí cruzamos información en síntesis. Lo que determinamos nosotros es que ver qué grado de implementación tiene cada programa de integridad en las grandes empresas y solo frenar aquellas que nos digan que tuvieron un hecho de corrupción interno o judicial. Y lo que le exigimos es un plan de remediación a aquellos que tengan un hecho de corrupción que involucre a algún miembro del directorio, algún miembro del órgano de administración, sea presidente, vicepresidente, director, apoderado
A ellos le pedimos un plan de remediación. ¿Qué es el plan de remediación? Que nos tiene que acreditar la renuncia a ese órgano de administración. Hasta tanto no haga eso, no vamos a avanzar en el financiamiento. Esa fue la decisión que tomamos. Hoy ya tenemos más de 200 empresas, muchas preguntas al principio. Ahora, como todo, ¿no? Cuando va evolucionando, después fluye y cada vez vienen mejor los informes de los auditores, cada vez se entiende mejor. Tuvimos algunas reuniones con el Consejo Profesional, porque obviamente los profesionales acuden al Consejo y no hay en el Consejo algo específico en materia de integridad. Nos juntábamos, estuvimos también con la Federación, así que eso es como lo que tengo para contarles de lo que llevamos a cabo desde el Banco Nación. Ok. ¿Querés compartir ahora los resultados? Bueno, vamos. Si tenemos Ahí, las placas acá para tengo, que pueda mostrar. ¿Tenemos el ¿lo tenés pasador vos? acá? Dale. Bueno, a ver, les cuento un poco porque como estamos todos trabajando en integridad, por ahí sirve, ¿no? Hasta para los que son consultores. Estos son 194 empresas que relevamos. El 65% tiene un programa de integridad, es lo que nos declara el responsable de compliance certificado por el auditor externo de la empresa. Vuelvo sobre lo mismo, quiero remarcar algo, son grandes empresas, no son pymes, o sea, es el segmento gran empresa. Pero fíjense que el 29%, solo casi el 30% dice que tiene formalmente designado un responsable de compliance en grandes empresas. Me parece que ahí hay mucho todavía para trabajar. Esto es una foto del 31 de mayo del 2019. Ahora, nosotros esto lo vamos a volver a relevar en un año, cuando presenten de vuelta los antecedentes y vamos a ver si hubo algo evolutivo en este aspecto. Pero lo que sí nos damos cuenta es que en materia de compliance y sobre todo la designación de ese responsable en una gran empresa, todavía me parece que hay que ajustarlo. El 70% evalúa los riesgos de corrupción y fíjense que bajo el porcentaje de la debida diligencia hacia terceros. Solo el 22% declara de que hace una debida diligencia hacia terceros. Después, la próxima, la paso yo, acá está. En cuanto a lo que es aspectos y elementos propios del programa de integridad, obviamente que la declaración tiene un montón de datos más, ¿no? Yo le traigo los básicos porque la verdad que es una declaración que tiene mucho. Código de ética están todos bien, tienen un 92%. Capacitaciones hacen todos. Cuando vamos a políticas de conflicto de interés, y falta todavía trabajar en eso, cuando vamos a políticas de obsequios, viajes financiados por terceros, la verdad que falta todavía trabajar en las empresas eso. Y cuando vamos a un canal de denuncias, cuando nosotros le preguntamos, ¿tienen canal de denuncias administrado por un tercero o propio? Cuando la mayoría, el 70% dice que es un canal de denuncia propio. ¿Qué entendemos nosotros cuando me decís que tenés un canal de denuncia propio? Es que el área de recursos humanos está recibiendo esa denuncia, que es justamente lo que no tiene que pasar en una línea ética. La línea ética tiene que estar administrada por un tercero. Cuando fíjense que el canal de denuncias administrado por un tercero es solo del 30% en las grandes empresas. O sea que todavía falta la sanción de la 27401, obviamente mejoró esto, calculo que el año que viene cuando nosotros hagamos un corte de información y el equipo lo vuelva a ver, tendremos actualización y entiendo que va a ir esto subiendo porque digo, en esto hay muchos actores como el banco, como Vialidad, como el Vice, que está traccionando con esos clientes y que te lleva a que empiecen a cumplir con estas políticas. Así que bueno, quería mostrarles un poco los resultados de estas empresas, que son 200, no es poco, porque son muchas, 200 grandes empresas. Así que eso, Leo. Cualquier cosa, otra cosa me preguntan. Muchas gracias, Cristian. Agustina ya tiene. Y ahora me toca darle la palabra a Agustina Morán, porque Agustina nos va a contar de una figura muy novedosa en nuestro país, que tal vez muchos no conocen. Cuando también damos clase y hablamos de la figura del supervisor de integridad en contratos de PPP, muchos se preguntan qué es el supervisor de integridad, cómo nació, para qué sirve. Entonces, acá tenemos a Agustina, que es una especialista en el tema, que ella trabaja en el Vice y está llevando adelante todo el tema vinculado al supervisor de integridad para el financiamiento que van a otorgar a los contratistas PPP. Entonces nos pareció una excelente oportunidad para que ella nos pueda contar de primera mano qué es el supervisor de integridad, Agustina. Bueno, muchas gracias, buenos días. Gracias a Leo, gracias a la asociación, gracias a todos por estar acá. La verdad que a diferencia de Cristian, para mí todas las caras son nuevas, salvo 2 o 3. Lo de especialista me he convertido, digamos, he empezado a estudiar el tema hace más o menos un año, la película que vengo a contarles ahora,
y es un primer indicio. Yo trabajo en la estructuración de proyectos de infraestructura, puntualmente de PPP y algunos más amplios también, sobre todo en el financiamiento, en conseguir que esos proyectos, esas obras se hagan realidad, y es un primer indicio en que las caras sean nuevas, tanto de ustedes para mí como de mí para ustedes, en que el impacto que está teniendo el tema compliance y el tema integridad en el financiamiento es real, ¿no? Y que esta interacción que estamos comenzando hoy probablemente siga de acá en mucho tiempo adelante, porque realmente el impacto que tienen las causas judiciales, que hoy para todos son muy conocidas, en la atracción de los bancos, tanto locales como internacionales, en venir a traer los fondos a nuestro país, es muy grande. Y a la pregunta que me haces, Leo, realmente para contar un poco la historia de cómo llegamos a tener que estructurar la figura del supervisor de integridad, es decir, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué necesitamos temas de políticas de integridad para poder traccionar los fondos que esos bancos locales y fundamentalmente internacionales tienen intención de traer a nuestro país para que estas obras se hagan realidad? Y desde mi perspectiva, esta respuesta no tiene que ver con ni anticipar ni celerar un juicio a las empresas, esa es una tarea que lleva adelante la justicia, sino que tiene que ver con encontrar soluciones de manera tal que el banco, cualquiera sea el banco que se trate, se sienta tranquilo en seguir trabajando con el gobierno argentino puntualmente y con aquellas empresas que tienen las dificultades en acceder al crédito por las causas judiciales que los repercuten. Nosotros en el banco tenemos un paradigma, un imperativo que es tenemos que hacer lo que podemos explicar. Y yo esto lo traslado directamente a lo que me ha tocado trabajar en materia de integridad y con el financiamiento y conseguir los recursos para que las obras se hagan realidad. Tenemos que poder explicarles a la banca internacional, a los multilaterales que nos miran como Argentina, por qué tienen que seguir invirtiendo en empresas que tienen causas en Comodoro Pi. Tenemos que nosotros, Vice, Banco Nación, explicarnos por qué nos relacionamos con determinadas empresas cuando tienen causas judiciales. Y ahí viene la respuesta de porque nosotros elegimos hacerlo a partir de, eventualmente, pautas de integridad que son las que tenemos que determinar. Y la Argentina viene hace ya unos meses, ya casi un año, escribiendo una historia en esta materia. Escuché ahí en el panel anterior que hablaban sobre cómo el gobierno o la política, en realidad, está secuestrada en materia de compliance o de integridad y de corrupción. Y la verdad que me gustaría contarles que esas ataduras están siendo soltadas hace ya unos meses, estamos trabajando muy seriamente en eso, y la verdad que el impacto que se ha generado en muy poco tiempo es una historia muy interesante de contar. Me tocó estar hace un mes en República Dominicana en el encuentro de PPP Américas organizado por el BID y el BID Invest. Yo era el último panel que exponía en materia de integridad también, así que ahí nuevamente, digamos, naufragando o sorteando las olas del mundo de ustedes y introduciéndome yo en esas aguas. Y me llamó mucho la atención que dos paneles previos al mío, uno integrado por un banco internacional muy importante, global, a nivel global, y otro por un multilateral, dos paneles distintos, hablaron del marco de integridad, las pautas de integridad de la Argentina. Y ahí yo cobré, digamos, noción de que realmente el trabajo que veníamos haciendo es un trabajo que ya el mundo empieza a repetir y que está queriendo replicar también, y que entonces es importante que nosotros, los argentinos, lo conozcamos, ¿no? Y la historia arranca el 31 de julio del año pasado, se firmaron los 6 primeros contratos de PPP. PPP significa participación público-privada. Recibimos ofertas allá por el 24 de abril, 32 ofertas en 6 proyectos, hace un promedio de 5.3, me lo sé de memoria, por supuesto, por proyecto, lo cual es muy ambicioso y generó una expectativa muy grande para un primer proyecto de PPP en un país como la Argentina. Realmente fue una expectativa que se cubrió por lejos. La inversión total de $6.000 millones, las rutas que están, digamos, involucradas en estos proyectos son la Ruta 3, la 5, la 7, la 9 y la Autopista del Sur, el corredor de Richieri, todas rutas nacionales de una envergadura fundamental, no solamente para nosotros, sino también desde un punto de vista comercial.
Para el 31 de julio se lograron integrar garantías bancarias a primer requerimiento por primera vez en la historia de Vialidad Nacional. Vialidad es el ente contratante de estos contratos de PPP, Ministerio de Transporte es la autoridad convocante, por $600 millones. Vialidad normalmente aceptaba pólizas de caución, las pólizas de caución cuya historia decía que nunca había podido ejecutar una, y por primera vez se aceptaron, se pidieron y las empresas lo consiguieron por apoyo de los bancos integrar este tipo de garantías. Así que el 31 de julio, sin tener que prorrogar la fecha, logramos firmar los contratos. Imagínense la alegría, la habrán visto replicada en algunos medios de comunicación también, y a 3 días después explota la causa de los cuadernos. Obviamente eso empañó esa alegría que habíamos conseguido el 31 de julio, 3 días nomás después, si no me equivoco, 3, 4 días después. Y los contratistas tenían por contrato, y lo siguen teniendo, la obligación de obtener lo que se llama el cierre financiero. Esto quiere decir que, digamos, dicho en fácil, los contratistas tienen que mostrarle al gobierno que tienen el dinero para llevar adelante las obras. Y eso tienen un plazo de 12 meses desde que el contrato se suscribió para lograr ese cierre financiero. Y hasta esos 12 meses, los contratistas tienen que conseguir los fondos para comenzar las obras, lo que se llama el capital de trabajo, ¿no? ¿Cómo venían haciendo los contratistas para obtener esos fondos hasta la consecución de ese cierre financiero en 12 meses? Era mediante relaciones privadas entre ellos y la banca local comercial o internacional para que les pudieran facilitar el acceso a ese capital de trabajo. Ahora, ¿qué pasó? Irrumpió la causa de los cuadernos y esa banca local e internacional que venía trabajando hace meses con las empresas nos dijo la frase, y cito textual, no me puedo ni sentar en la mesa con estas empresas. Lo cual yo, la historia es, caminaba a Plaza de Mayo para llegar a Hacienda en ese momento en donde estaba, y me suena el teléfono y esto no va a caminar, porque, digamos, si ya van a estar en una situación de incumplimiento a 3 días de firmar, porque no van a poder arrancar los trabajos, porque no pueden conseguir el dinero, porque los bancos no se lo prestan, porque hay causa de corrupción, este proyecto tan ambicioso, que tan contento nos tenía hace 3 días nada más, va a estar trunco. Y ahí es que empezamos a decir, bueno, ¿qué podemos hacer para poder solucionar este tema? Y la primera solución, antes de entrar en el tema de integridad, fue la estructuración de un fideicomiso de asistencia financiera. Nosotros lo conocemos bajo el sobrenombre de FIAF, así que quizás algunos lo han escuchado, quizás lo han visto nombrar en algún medio gráfico o ya televisivo también. Y este fideicomiso, que está siendo realidad en los próximos meses nada más, tiene como objeto tomar esos fondos que la banca privada estaba dispuesta a prestarle a los contratistas y darse vuelta y dársela a los contratistas para que inviertan en las obras. En definitiva, tiene como objeto mitigar este riesgo reputacional que los bancos no están dispuestos a cubrir por el riesgo que significa la irrupción de la causa de los cuadernos. Contentos con esta idea, habiendo sorteado cómo le íbamos a estructurar, en qué artículo de la ley de PPP, que por supuesto no es materia de este panel, nos íbamos a basar, la primera pregunta que llegó de los bancos es, bueno, pero ¿qué normativa de compliance o de integridad va a tener este fideicomiso? Digo, en última instancia, cuando el banco vaya a aprobar a su oficial de crédito o de cumplimiento el desembolso que va a hacer al fideicomiso, el objeto final de ese fideicomiso son las mismas empresas a las que yo no le puedo prestar de manera directa. Con lo cual, contame vos, gobierno argentino, Ministerio de Transporte fiduciante del fideicomiso, ¿qué vas a hacer para contarme que esto en materia de integridad va a ser exigente? Requerimiento del sector bancario y después el requerimiento de la propia sociedad, le digo yo, ¿no? O sea, cuando empezamos a estructurar el fideicomiso, los medios de comunicación, incluso me acuerdo que hubo una ronda de prensa en ¿por qué le vamos a prestar o por qué el gobierno va a facilitar el acceso a un financiamiento a empresas que no han hecho las cosas demasiado bien? Ahí dijimos de nuevo, esto no es solamente una decisión de estructurar un fideicomiso desde el punto de vista financiero, sino que esto va a requerir normas de integridad. Y ahí es cuando Agustina Morán empieza, junto con un enorme equipo, por supuesto, a darse cuenta que esto es no solamente definir tasas, definir a qué nivel se va a endeudar o no nos vamos a endeudar o vamos a pedir el préstamo de más, sino es decir, acá tiene que haber políticas o un marco de integridad, como lo llamamos nosotros, embebido a este fideicomiso de asistencia financiera. Y ahí es que llegamos a construir este marco de integridad que contiene, y ahí voy a la pregunta puntual de Leo, la figura del supervisor de integridad.
Y el primer desafío de este marco de integridad fue decir qué queremos que el contenido tenga. Veníamos de bancos que se manejan con criterios, digamos bien subjetivos, ¿no? Es decir, de percepción, lo que se llama de carácter. O sea, me alcanza que aparezca un Excel en un programa de televisión para decir yo no me voy a relacionar con fulano de tal, independientemente de cómo avance la causa judicial. Y ahí dijimos, bueno, yo necesito que estas obras sean una realidad y necesito que haya visibilidad para los actores del financiamiento en cómo van a avanzar las causas. Entonces necesito un marco de integridad objetivo, ¿está bien? Es decir, que asegure que en la medida que yo cumpla con determinados parámetros, el financiamiento vas a acceder a ese financiamiento y a su vez vas a poder sostener ese financiamiento. Porque la pregunta cuando desarrollamos pautas de integridad no tiene que ser solamente en cómo evito eventualmente la comisión de un ilícito, sino es qué hago cuando ese ilícito aparece, ¿no? Porque piensen que el banco puso la plata ya y el banco no sale al día siguiente cuando aparece la causa de los cuadernos. Entonces el banco tiene que poder tener la tranquilidad de que como gobierno estamos preparados para reaccionar en cuando surjan estas causas. A ver, yendo puntualmente a la figura del supervisor de integridad, que es una figura que ha sido, sé que muy novedosa y el por qué la pensamos. La idea del supervisor de integridad es que tuviera una doble función y es auditar a las empresas para poder calificar al acceso al préstamo, en este caso puntual, y después acompañar a las empresas tras la suscripción del contrato de préstamo puntualmente. Es decir, en esta segunda faceta que les decía recién, ¿no? Una vez suscripto el contrato, el control tiene que seguir igual y el control tiene que seguir igual o con mayor adhesión, en definitiva, porque es qué pasa si surge un evento de integridad o una causa judicial nueva o una causa judicial que avanza más fuerte tras la suscripción de estos contratos. Así que ahí es que apareció este supervisor de integridad que se llevó adelante una licitación que llevó adelante el BID. El BID es el organizador de este fideicomiso. La participación del BID es traccionada en un 100% por el marco de integridad que les comentaba recién. El BID ha dicho públicamente que no quería participar de la financiación a los corredores por las causas que había y recién en diciembre del año pasado, cuando vio que había pautas de integridad sólida, dijo: con esto yo me animo, con esto yo acompaño, y no solamente acompaña, sino que está haciendo de intermediario entre la gran banca internacional que está participando y el vice, que es el fiduciario del fideicomiso. Así que el BID ha llevado adelante la licitación de la figura del supervisor de integridad. Participaron, si no me equivoco, más o menos unas 7 empresas, y a partir de allí es que se escogió al supervisor de integridad que va a estar velando por el cumplimiento de este marco de integridad, insisto, previo a la suscripción del contrato y tras la suscripción del contrato. En definitiva, digamos, lo cierto es que lo que ha mostrado toda esta experiencia es que la integridad es confianza, la confianza en definitiva es influencia y la influencia es liderazgo, y es lo que Argentina tiene que hoy marcar en su agenda para adentro y en su agenda para el resto del mundo. Gracias, Agustina. Para cerrar, por una cuestión de tiempo y poder cumplir con el próximo panel, le quisiera preguntar a Mónica y a Cristian, de manera sucinta y breve, ¿cómo van a monitorear estos pedidos que hacen a futuro? Un poco vos adelantaste, Cristian, y vos, Mónica, preguntarte esto que presentan los oferentes, eventuales ganadores de la licitación, ¿cómo van a monitorear ustedes ese cumplimiento? Sí, en principio, a ver, dos cosas. En principio, en los PPP, que es lo que estaba hablando Agus recién de corredores, el contrato que firmaron la sociedad vehículo que se constituyó, prevé que la Unidad de Ética y Transparencia tiene la facultad de supervisar el cumplimiento de la implementación de los programas de integridad. Hoy en día esa supervisión por parte de Vialidad está opacada por el estado de avance por parte del supervisor, digamos, del vice, porque hoy en día lo importante es que estas empresas reciban los fondos, ¿sí? O sea, que tengan la inversión. Ahora, son contratos a largo plazo, con lo cual el día de mañana, cuando la situación financiera se resuelva, y estemos todos bien y salgamos adelante, ya ahí va a tomar otra relevancia la supervisión por parte de Vialidad Nacional. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, en principio se pedirá información si es necesario, si hay situaciones que pudieran inducir a que se está mintiendo en algo que se está
aseverando sobre cumplimiento, se podrá pedir informes y también actuamos en conjunto con la Oficina Anticorrupción en ese sentido. Cristian. Bueno, en el caso nuestro, quería aclarar que cuando la persona jurídica declara que dentro de su órgano de administración uno de sus miembros está procesado o arrepentido, esas son las dos figuras que nosotros exigimos para la remediación, porque coincido con Agustina, en los cuernos hay de todo, hay nombrados, o sea, y no están ni siquiera ni procesados, ni la figura que definimos nosotros, por lo menos en el banco, fue procesado o arrepentido. Cuando declaran que tuvieron un hecho de corrupción, obviamente lo que le exigimos es que se aparte a esa persona del órgano de administración, no tome más decisiones, por lo menos en el órgano de administración. Y lo que también pedimos es, vemos el estado de implementación del plan de integridad. Si vemos que faltan cosas del plan de integridad, lo que le exigimos es que para la próxima, o sea, que de acá a un plazo debería regularizar y debería incorporar temas de integridad, como es nombrar un responsable de compliance, tener código de ética, llevar a cabo acciones de debida diligencia hacia terceros, eso. Solo quiero decir un tema porque me parece como que todavía no se ve la relevancia de este tema. Y digo, todos los que estamos acá somos responsables de compliance y todos los que evaluamos es riesgos. Tengan en cuenta que con la ley 27401, si nosotros no empezamos, digo, hoy tenemos que ver integridad para clientes, en el caso nuestro, y a proveedores también. Si yo tengo un cliente, y ¿por qué lo digo? No solo por un tema de reputación del banco, sino por un tema de riesgo. Hoy con la ley 27401, si yo tengo dentro de uno de mis clientes que financio un tema de corrupción, lo más probable es que si ese cliente está en la ley, no tenga nada en materia de integridad, lo más probable es que vaya todo el castigo de la ley sobre ese cliente. Si va todo el castigo de la ley sobre ese cliente, el problema lo voy a tener yo como banco si lo estoy financiando por un riesgo de crédito. Voy para mi proveedor. Si yo analizo mi cartera de proveedores y veo mis proveedores críticos, si a un proveedor crítico no le empiezo a preguntar cómo está trabajando en materia de integridad y tuvo un acontecimiento de corrupción y yo ni siquiera sabía si tiene un plan de integridad, si tiene un responsable de compliance, por lo menos los mínimos requisitos que exige la ley, lo más probable es que le caiga toda la fuerza de la ley sobre ese cliente, lo más probable es que si es un cliente crítico tenga un problema enorme. Entonces, independientemente de que sea una buena práctica y todo lo demás, lo que quiero dejar, por lo menos en los que están acá, es un tema de riesgos. Es un tema de riesgo hacia mi proveedor y hacia mi cliente. Así que bueno, como para tenerlo en cuenta. Bueno, muchas gracias a los tres por este panel. En los cursos de compliance siempre todos hablamos del tono desde la cima de la organización, porque hablamos de la cultura, y estoy convencido que es así. Sin embargo, en este panel vimos que si nosotros no tenemos compliance, tampoco tenemos financiamiento y tampoco tenemos negocios, con lo cual compliance se amplía y espero que esto siga avanzando y les agradezco muchísimo por haber participado.